¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, el Mesías, vino precisamente de la tribu de Judá? ¿Por qué no de otra tribu, como la de José, tan bendecido en Egipto, o la de Leví, la tribu de los sacerdotes? ¿Qué tiene de especial Judá para que Dios la eligiera como la cuna del Mesías? Hoy vamos a explorar uno de los misterios más fascinantes de la fe cristiana, la razón divina detrás de la elección de la tribu de Judá. Y lo que vamos a descubrir no solo es profundo, sino también inspirador. Cuando comenzamos a estudiar las Escrituras con más atención, notamos que la genealogía de Jesús está cuidadosamente trazada desde Abraham, pasando por David, hasta llegar a Cristo, y Judá es un punto clave en esa línea. Abraham, conocido como el padre de la fe, recibió una promesa directa de Dios, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas y que a través de ella serían benditas todas las naciones. Tuvo dos hijos importantes, Ismael, con Agar, y luego Isaac, con Sara. La promesa no fue para Ismael, sino para Isaac. Y luego, de los dos hijos de Isaac, Esaú y Jacob, fue Jacob quien recibió la bendición, aunque no era el mayor. De ahí nace el pueblo de Israel. Jacob, que fue renombrado como Israel, tuvo 12 hijos, los patriarcas de las 12 tribus. Entre ellos, Judá no era el primogénito. De hecho, era el cuarto hijo. Entonces, ¿por qué fue él el elegido para encabezar la línea mesiánica? Cuando Jacob estaba por morir, bendijo a cada uno de sus hijos, pero no todos recibieron palabras de honor. Rubén, el mayor, perdió su derecho por haber deshonrado a su padre. Simeón y Leví fueron descalificados por su extrema violencia al vengar la violación de su hermana Dina. Actos que los alejaron del liderazgo espiritual que podrían haber tenido. Y es ahí donde entra Judá. Jacob, al bendecirlo, pronunció una de las profecías más poderosas del Antiguo Testamento. Génesis 49:10 dice: El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se reunirán los pueblos. Este versículo es clave. El cetro simboliza realeza. Y Silo es una referencia mesiánica. Esta es la primera gran pista de que el Redentor prometido vendría de Judá. Pero eso no es todo. Judá también es comparado con un león. Judá es un cachorro de león, hijo mío, ha subido de la presa. Se agacha, se recuesta como león y como leona, ¿quién lo despertará? Génesis 49:9. De ahí que más adelante Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. ¿Vas viendo cómo cada detalle encaja en el plan perfecto de Dios? Si este tema te parece tan apasionante como a mí, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Así no te pierdes los próximos videos que siguen revelando estos tesoros escondidos en la Biblia. Sigamos. El linaje de Judá no solo fue profetizado. Fue preservado a través de decisiones clave, algunas de ellas inesperadas y sorprendentes. Tomemos, por ejemplo, la historia entre Judá y José. Recordemos ese momento tenso. Los hermanos de José estaban consumidos por la envidia, y pensaron en matarlo. Fue Judá quien propuso una alternativa. En lugar de derramar sangre, sugirió venderlo a unos mercaderes ismaelitas. Esta decisión no fue simplemente un intento de evitar la culpa, sino un movimiento que, aunque Judá no lo sabía, ayudaría a cumplir el plan de Dios. José fue llevado a Egipto, donde Dios lo elevó a una posición de poder justo antes de una gran hambruna. Gracias a eso, no solo su familia sobrevivió, sino que Egipto y muchas otras naciones también. Esta acción de Judá fue un punto de inflexión en la historia. Y más adelante, cuando José, ya gobernador de Egipto, pone a prueba a sus hermanos, Judá da otro paso que lo distingue, ofrece su propia vida como garantía por la seguridad de su hermano menor Benjamín. Esa actitud marcó un cambio radical en su carácter. La Biblia no solo nos cuenta estos eventos como historia, sino como revelación. Cada decisión, cada palabra, cada giro en el relato tiene propósito. Y hablando de giros inesperados, no podemos ignorar la historia de Tamar, una mujer que también forma parte de la genealogía de Jesús. En Génesis 38, leemos que Tamar era la nuera de Judá. Sus esposos, dos de los hijos de Judá, murieron sin dejar descendencia. Según la ley del Levirato, Judá debía dar a su tercer hijo para que Tamar pudiera tener un hijo y continuar el linaje familiar. Pero Judá no cumplió su promesa. Tamar, entonces, tomó una decisión arriesgada. Se disfrazó, se hizo pasar por una prostituta y se acostó con Judá, sin que él supiera quién era. Ella quedó embarazada, y cuando Judá intentó castigarla por ello, Tamar reveló que él mismo era el padre. En lugar de indignarse, Judá reconoció su error y dijo: «Ella ha sido más justa que yo». De esa unión nacieron Fares y Sara. Fares sería parte directa de la línea que llevaría hasta David, y, finalmente, hasta Jesús. Este episodio, aunque escandaloso a nuestros ojos modernos,
nos revela una verdad poderosa: Dios puede utilizar incluso las situaciones más complicadas para cumplir sus propósitos eternos. Impresionante, ¿verdad? Si estás disfrutando de este recorrido por las raíces del Mesías, déjamelo saber en los comentarios. ¿Conocías estas historias? ¿Cuál te impactó más hasta ahora? Y aún hay más. Otra historia profundamente significativa es la de Ruth, una mujer extranjera, moabita, que también es parte del linaje de Jesús. Después de enviudar, decidió quedarse con su suegra Noemí y seguir al Dios de Israel. Su fidelidad la llevó a conocer a Booz, un pariente redentor de la familia. El relato de Ruth y Booz, que ocurre en Belén, está cargado de simbolismo y ternura. Booz, al casarse con Ruth, no solo redime su linaje, sino que se convierte en el bisabuelo del rey David. Sí, otra vez la tribu de Judá está en el centro del plan de Dios. ¿Te das cuenta? No es coincidencia. Es providencia. Estas mujeres, Tamar y Ruth, no solo fueron incluidas en la historia. Fueron honradas al ser parte directa de la familia del Mesías. Y eso nos recuerda algo muy importante: Dios no elige según las apariencias ni las convenciones sociales. Él ve el corazón. Y cuando el corazón está alineado con su propósito, Él lo usa para cosas grandes. Hasta aquí llega la primera parte. Ya vimos cómo las historias de Judá, Tamar, Ruth y Booz revelan que Dios estaba tejiendo un plan perfecto. Pero el punto culminante en esta genealogía es el rey David. David fue el descendiente más célebre de la tribu de Judá. Un joven pastor que se convirtió en el rey más amado de Israel. Fue elegido por Dios no por su estatura, ni por su fuerza, sino por tener un corazón conforme al de Dios. En 1 Samuel 16 vemos cómo Dios le dice a Samuel que no mire las apariencias, porque él ve el corazón. Y fue ese corazón lo que convirtió a David en una figura clave dentro del linaje mesiánico. Dios hizo con él un pacto incondicional, conocido como el pacto davídico. En 2 Samuel 7, Dios le promete que su trono sería establecido para siempre, y que uno de sus descendientes reinaría eternamente. Una promesa claramente mesiánica. Este pacto no dependía de la conducta perfecta de los reyes posteriores, sino de la fidelidad de Dios. Y se cumplió en Jesús, quien no solo es descendiente directo de David, sino que vino a establecer un reino eterno, no limitado por fronteras humanas ni por el tiempo. ¿Y sabes qué es increíble? Que tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas registran la genealogía de Jesús, y ambas líneas convergen en David y en Judá. Mateo, al escribir para un público judío, enfatiza la legitimidad real de Jesús. Y Lucas, al hablar a un público más amplio, muestra que Jesús no solo es rey de Israel, sino también salvador del mundo. Así que cuando decimos que Jesús es el hijo de David, estamos diciendo mucho más que un simple dato histórico. Estamos afirmando que Jesús es el cumplimiento de una promesa milenaria, el heredero legítimo del trono eterno. Si estás disfrutando este viaje por la historia del linaje de Cristo, dale like al video y compártelo con alguien que ame profundizar en la palabra. Estás ayudando a que este mensaje llegue más lejos. Ahora bien, ¿qué pasó después de David? Su hijo Salomón heredó el trono. Durante su reinado, Israel alcanzó su época de mayor esplendor. Se construyó el templo en Jerusalén, el reino se expandió, y la sabiduría de Salomón fue conocida en todo el mundo. Sin embargo, con el tiempo, Salomón se desvió del camino de Dios. Su corazón se dividió por causa de las muchas mujeres extranjeras que trajo a su vida, y permitió la idolatría en Israel. Esta desobediencia provocó una división que marcaría a toda la nación. Después de su muerte, el reino se dividió en dos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. El norte cayó rápidamente en la idolatría y fue destruido por los asirios. 10 tribus fueron dispersadas, y en cierto sentido, desaparecieron de la historia. Pero Judá permaneció. Aunque también tuvo reyes malos, hubo un hilo de fidelidad que se mantuvo. Reyes como Ezequías y Josías intentaron restaurar la adoración verdadera. Y lo más importante, la línea davídica nunca fue cortada. Incluso durante el exilio en Babilonia, cuando el pueblo fue llevado cautivo, Dios preservó esa línea. El remanente fiel de Judá siguió esperando la promesa. Un día, en un pequeño pueblo llamado Belén, esa promesa se cumpliría. Sí, Belén. La ciudad de David. La ciudad profetizada por Miqueas como el lugar donde nacería el Mesías. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Miqueas 5:2. ¿Te das cuenta cómo todo encaja? Desde Jacob hasta Judá. Desde Judá hasta David. Desde David hasta Jesús. No hay hilos sueltos en la historia de la redención. Y aún hay más. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios fue dejando señales,
anticipando que el Mesías no solo sería un libertador político, sino también un redentor espiritual. Isaías, por ejemplo, profetiza que vendría un vástago del tronco de Isaí, el padre de David. Este descendiente sería lleno del Espíritu de Dios, y traería justicia, sabiduría y paz. Cada una de estas profecías converge en Jesús. Y cuando Jesús finalmente aparece en escena, los evangelios dejan en claro su origen. Mateo abre su evangelio con una genealogía que dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así comienza. Con las dos figuras clave, Abraham, donde comienza la promesa, y David, donde se establece el trono. Jesús no solo cumple la profecía, sino que trasciende todas las expectativas. Él no vino a establecer un reino terrenal como lo hizo David, sino un reino espiritual, eterno, que no tiene fin. Por eso, cuando Pilato le preguntó si era rey, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Y sin embargo, es el rey prometido, el león de la tribu de Judá, el heredero legítimo de un trono eterno. ¿Te emociona tanto como a mí ver cómo Dios escribió esta historia a lo largo de generaciones? Si es así, déjamelo saber en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Aquí seguimos descubriendo la belleza y profundidad de la palabra de Dios, paso a paso. Pero no todo fue sencillo en la historia de Judá. Como mencionamos antes, aunque su linaje fue preservado, muchas veces estuvo al borde de extinguirse. El exilio babilónico fue un momento crítico. El templo fue destruido, Jerusalén quedó en ruinas, y la monarquía desapareció. Parecía que la promesa estaba perdida. Pero Dios no olvida lo que promete. En medio del exilio, los profetas comenzaron a hablar con más claridad del Mesías venidero. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos anunciaron que un día, del linaje de David, se levantaría un redentor. Uno que pastorearía al pueblo con justicia. Uno que sanaría los corazones quebrantados. Uno que traería salvación. Y así fue. Siglos después, en la humilde ciudad de Belén, nació un niño. Un descendiente de David. De la tribu de Judá. Su nombre, Jesús. A través de él, Dios no solo cumplió sus promesas, sino que abrió el reino de los cielos para toda la humanidad. Y así llegamos al punto más glorioso de esta historia, el nacimiento de Jesús, el cumplimiento perfecto de todas las profecías, la culminación del linaje de Judá, la manifestación del amor de Dios en carne y hueso. Jesús nació en Belén, la ciudad de David, tal como estaba anunciado por el profeta Miqueas. Su genealogía no fue un accidente, fue una línea cuidadosamente preservada a través de generaciones, a pesar de guerras, exilios, errores humanos y circunstancias difíciles. Nada pudo interrumpir el plan de Dios. En Apocalipsis 5:5, leemos estas palabras, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Jesús no solo es descendiente de Judá, él es su cumplimiento, su gloria final. El león, símbolo de realeza, fuerza y autoridad. Un león que gobierna no con espada, sino con gracia y verdad. Y lo que más impacta es que, siendo rey, nació en un pesebre. Siendo el heredero del trono eterno, fue rechazado por los suyos. Pero no vino a conquistar con violencia, sino a redimir con amor. Cada historia en el Antiguo Testamento que apunta a Judá, cada personaje en esa línea, cada profecía cumplida en Jesús, nos enseña algo poderoso, Dios siempre cumple lo que promete. Puede tardar generaciones, puede parecer imposible, pero su fidelidad no falla. ¿Y sabes qué más nos enseña esta historia? Que Dios puede usar a cualquier persona para llevar a cabo sus planes. Judá, a pesar de sus errores. Tamar, con su historia complicada. Ruth, una extranjera. David, con sus altos y bajos. Todos formaron parte del linaje del Salvador. Esto nos habla de gracia. Jesús vino de una línea humana rota, como tú y como yo. Porque vino a redimirnos. A restaurar. A darnos una nueva esperanza. Y hoy, tú también puedes formar parte de esa historia. No necesitas tener un linaje perfecto. No importa tu pasado, tus fracasos o lo lejos que sientas estar. Si tú decides poner tu confianza en Jesús, Él te injerta en su reino, te hace parte de su familia, y te llama hijo. Esa es la belleza del Evangelio. Ahora que conoces el porqué de la tribu de Judá, puedes ver que no fue una elección al azar. Fue una declaración de propósito. Fue una historia escrita por la mano de Dios, una historia de fidelidad, redención y gloria eterna. Cada detalle importa. Cada nombre en la genealogía importa. Porque todos apuntan a Él. A Jesús. Al Mesías. Al león de la tribu de Judá. Y si este video te ayudó a entender mejor el plan divino,
Si te inspiró o te dio una nueva perspectiva sobre tu fe, te invito a apoyarlo dejando tu me gusta y compartiéndolo. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste, porque seguimos explorando estas verdades profundas con claridad, pasión y fundamento bíblico. Gracias por quedarte hasta el final. Que el Señor te bendiga, te guíe y te recuerde cada día que tú también formas parte de su gran historia. Nos vemos en el próximo video.